Listo. Entonces, como les comentaba, va a ser una clasecita eh, intensa. Vamos a ir un poco más rápido de lo que normalmente vamos. Vamos a analizar datos bancarios, vamos a analizar sobre un producto bancario, imagínense un CDT o cualquier tema de inversión. Y con los que tenemos que no solo son datos demográficos, vamos a analizar pues, si la persona compra o no compra. Con la regresión logística, pues podemos definir esos dos estados. Es diferente de la regresión porque pues, no estamos definiendo un valor como tal, sino una probabilidad, que va entre 0 y 1. 1, donde pues efectivamente hace la compra y 0 es que no la haga. Entonces vamos a ver una pequeña generalidad de lo que es la regresión logística. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, en estadística, la regresión logística es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable categórica en función de lo que nosotros llamamos las variables, que yo he llamado las variables independientes o que el día de hoy nos vamos a llamar variables predictoras. Entonces, es útil para modelar probabilidad de un evento, si un evento ocurre o no en función de otros factores. Aunque existen más clasificadores que son los que vamos a ver en las próximas clases, vamos a ver la regresión logística o en algunos casos lo llamamos clasificador binario. Entonces tienen cierta similitud, si lo miramos acá, habíamos visto nuestra regresión lineal sencilla, donde teníamos una recta y teníamos unas métricas dependiendo qué tan cerca o lejos estuvieran nuestros puntos de esta recta de nuestro modelo. Cuando hablamos de la regresión logística, como se dan cuenta, es una función sigmoidal que tiene básicamente los valores o el rango, su rango está entre 0 y 1. Y tenemos como un punto medio que pues, para este caso lo llamamos 0. O sea, 0.5. Entonces, todos los valores que caigan hacia el lado de acá, nuestra regresión los va a colocar como 0. Es decir, que no hay probabilidad de que ese evento no ocurra. Y todo lo que esté pues, por encima de 0.5, pues la probabilidad de que este evento ocurra es muy alta. Es importante, tengan en cuenta esta gráfica. Obviamente, supondría que todos ustedes van a seguir investigando sobre Machine Learning. Cuando vean redes neuronales, hay algo que se llaman las funciones de activación. Y ahí volvemos a utilizar la regresión logística que vamos a ver ahorita para ver las funciones de activación de las neuronas. Entonces, la tangente hiperbólica, esta función sigmoidal que se utiliza, eh, el ReLU, el rectificador lineal, van a ver muchas funciones y que tienen como esta particularidad que se activan o no se activan, es decir, que van en rango de 0 y 1 y se activan dependiendo de los valores que se tengan. Es decir, por este ejemplo que tenemos, si el valor de mi función tiene valor negativo, mi respuesta va a ser 0, es decir, que no se va a generar el evento. Y los valores positivos, para este ejemplo, pues van a hacer que mi función se active. Téngalo en cuenta, la tarjeta hiperbólica tiene un comportamiento similar. Lo que pasa es que la tarjeta hiperbólica se va entre -1 y 1, entonces me permiten tener un rango un poco más amplio. Entonces, si alguna vez nos encontramos haciendo un curso de redes neuronales, pues vamos a ver estas funciones de activación más a fondo. Entonces, este es un curso práctico, es un curso de análisis de datos donde pues la parte matemática la vemos por encima, pero los invito un poquito a revisar por Wikipedia, por algún portal, un poco más, porque sí hay una estrecha relación entre la regresión lineal y mi regresión logística. Pero pues, en este caso nosotros estamos aprendiendo Python, estamos aprendiendo a analizar datos y crear modelos de Machine Learning. Entonces, importante que tengamos en cuenta ese factor, que una regresión logística tiene dos posibles valores, o 0 o 1, y dependiendo de dónde esté, pues el evento o la probabilidad de que lo que yo estoy analizando se dé es de 0 y 1. Entonces vamos a salir un poco más allá, de analizar simplemente regresiones o números que van a estar cerca de un modelo, a probabilidades de que un hecho ocurra o no. Para eso, vamos manos a la obra. Vamos a crear un nuevo notebook. Aquí vamos a instalar bastantes librerías, pues para que lo tengan en cuenta.
Estuve mirando, estuve revisando pues como la literatura para que no tuvieran problemas ustedes, pues que tuvieran un sistema operativo para que no nos pase que no la puedan instalar. Vamos a llamarla a nuestro notebook, lo vamos a llamar, ya vamos en nuestro notebook 15, lo vamos a llamar regresión logística y aquí lo tengo. Eh, ¿Ustedes les parece si las siguientes clases, hay una herramienta de la que hemos hablado, que es un notebook en línea, ya sabemos manejar nuestro escritorio, ya tenemos digamos que ciertas competencias para poder analizar, eh, utilizar Anaconda en local, es decir, que independientemente de la herramienta que ustedes utilicen, porque Jupyter Notebook se utiliza en diferentes plataformas, se utiliza en Azure, se utiliza en IBM Cloud, en Amazon Web Service, y hay una que ustedes me comentaron al principio que era Colab, que es donde podemos ejecutar notebooks. Tienen unas ligeras diferencias, aunque en esencia es lo mismo, pero que se ejecuta, no lo estamos ejecutando local en nuestro computador, sino en los servidores de Google. Mi pregunta, ¿ustedes quieren que estas últimas clases las tomemos con Colab o tomemos un par de clases en Colab para que ustedes conozcan la herramienta? Es muy fácil de utilizar en 10 minutos. Ustedes ya lo que les pongan de Jupyter sé que lo van a utilizar, pero si les parece, hacemos unas dos clasecitas con Colab para que también conozcan esa herramienta. De Por mí no acuerdo, habrá profe. problema. Listo. Entonces aquí voy a tomar nota. Vamos a terminar todo el tema de regresión logística en local y de aquí en adelante vamos a utilizar Colab. Entonces es importante que yo creo, si alguien por algún motivo no tiene una cuenta de Google, pues que la cree para crear nuestros Colab, nuestros entornos de colaborativos de Google Colab. Y pues también les voy a enseñar algunas cositas adicionales, aparte de lo que ya hemos visto de Jupyter en local, y unas cositas adicionales que en realidad no son muchas, cambia un poquito la interfaz gráfica, pero en esencia es lo mismo. En esencia es lo mismo, pero también es diferente. Perdónenme lo ambiguo de lo que les estoy diciendo. Pero aunque la herramienta es muy similar, recuerden que ya no estamos utilizando nuestros equipos en local, sino que estamos utilizando los servidores de Google. Les hago una recomendación. Yo en mi trabajo no puedo utilizar Google Colab porque Google Colab tiene la particularidad que los datos que yo suba, lo dicen ellos, son datos que son propiedad. Una vez yo los suba y esté utilizando sus servidores, son datos que son de Google. Entonces, si ustedes están haciendo un trabajo de investigación o un trabajo con datos sensibles de su empresa, no les recomiendo que utilicen Google Colab. ¿Por qué? Pues no sé, o sea, a veces si tienen datos de sus clientes o de procesos que son críticos y que tienen que guardar algún tipo de privacidad, no utilicen Colab. Yo en mi trabajo no lo puedo utilizar, como les digo, porque nosotros analizamos a veces algunos datos sensibles, a veces de redes sociales, a veces de personajes públicos, entonces no, nosotros sí no podemos tocar Colab. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Profe, entendido. profe, Listo, una entonces, pregunta. claro, con mucho gusto, dime. En Google Colab las funciones, la programación es igual, simplemente Sí, es señor. el visual. Exactamente, las mismas funciones. Es más, les voy a enseñar a subir esos notebooks que ustedes crean en local, subirlos, que es muy sencillo, subirlos a Colab y se van a dar cuenta que se ejecutan igual. Vamos a tomar de pronto uno de los primeros, de los básicos, y yo me voy a demorar en 10 minuticos. Estoy seguro que ustedes ya no están utilizando Colab por si más adelante lo necesitan para entrenar o para alguna cosa que sea académica, que los datos no sean sensibles. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les comentaba, vamos a utilizar bastantes librerías. Entonces, quiero revisar que por favor todos tengan instalado sklearn. Yo tuve un poquito de problemas al instalarlo y revisando la documentación, me dijeron que lo instalara con Conda, un poquito diferente a como los venía utilizando. Entonces, por favor, si todos me pueden instalar, si se dan cuenta, tiene ahí Conda install -c Anaconda. Eso quiere decir que hay una versión especial de sklearn para Anaconda, que es diferente de la versión estándar de Python. Entonces, la recomendación es que lo instalen así, como aparece ahí, como les acabo de colocar. Mientras tanto, voy a ir a las librerías que vamos a utilizar, que son las mismas que hemos venido utilizando de ciencia de datos. Entonces, vamos a importar a NumPy, a CNP, vamos a instalar a Pandas, a SPD, perdón, enter.
Vamos a importar Matplotlib. Matplotlib.py. PDT, ya sabemos que lo hace. Y de aquí voy a copiarles las librerías que voy a utilizar de ese calor con las que vamos a hacer varias cosas. Voy a copiar aquí, les voy a enviar las librerías, así que sí, por favor intenten ejecutar todas, aparte de las que escribí, vamos a utilizar esas y verifiquemos que antes de arrancar que todos puedan trabajar con ello. Lo creo que al final eh, la forma con la que instalé Conda, pues para que queden en mi notebook por si le dan problemas. Entonces, si todo está bien, por favor, ejecuten ese shop y que les cargue todas las librerías que vamos a utilizar. Voy escribiendo el data frame que vamos a utilizar. Y por favor, me comentan cuando ya tengan los datos. Si no han descargado los datos, se los envío. Por favor, cuéntenme si no lo han descargado la carpeta data para empezar a trabajar. Profe, ¿tú podrías subirle un poquito el tamaño a la letra, Claro, a con la mucho pantalla? gusto. Gracias. Sí, espero que lo quise fue hacerla más pequeña. Profe, Trabajar si ahí. pudiera compartir el CSV, por favor. El CSV, listo, ya se los envío. A todos les corrió las librerías. A mí me salieron algunos errorcitos cuando estaba haciendo la instalación, entonces me tocó como leer la documentación, pero si a todos les instala bien, arrancamos de una vez. Y ya te envió los datos. ¿Listo? ¿Alguien tuvo algún problemita con la instalación? Ah, muy bien. Ningún problema, profe. Listo, regálame un segundo. Ok. Uy, muchachos, discúlpenme. Ese dataset no ha subido. Pero justamente ese no lo había subido, ya lo subo. Es error mío. Ya lo subo. Pero ahora que me doy cuenta, no está ese. Y ya va a mirar tu error. Pues tengo todos menos ese. Excelente. Profe, ¿podría compartir el link del Drive donde está? Sí, señor. Ya te los envío y discúlpame porque les dije que estaba y no estaba. Ahora sí, este se me pasó. Ahorita que estaba revisando. Aquí estoy copiando el enlace. Aquí está el enlace con los datos. Ahí está. En ese que les acaban de está el enlace con los datos. Y me dices, Pedro, que tienes un error. Entonces, por favor, muéstrame cuál es el error que te sale. No, profe, que ningún error. Ah, discúlpame, te entendí mal. Te entendí que te vas a hacer un Tranquilo. error en la instalación. Entendí mal. Listo. Bueno, entonces, continuamos. Vale. Entonces, voy a cargar mis datos y voy a hacer el famoso head que siempre hago. Y alguien me quiere decir qué pasa aquí cuando lo ejecuto. ¿Por qué no veo ¿Por qué no veo ese data frame? ¿Qué creen Porque que está pasó ahí? vacío. Espérate. No está, es que no está vacío, mira que sí tiene algunos datos.
Sí, tiene algunos, pero. Ah, ¿por el qué? Porque viene separado por punto y coma. Exactamente, Julio. Entonces recuerden que esto nos puede pasar siempre porque nosotros, normalmente los clientes nos dicen, no, los datos están bien y el 80% de las veces no están bien. Recuerden que aplicamos nuestro parámetro de panda set y le decimos que es punto y coma el separador que vamos a utilizar. Vamos a ver nuevamente si se arreglaron las cosas y efectivamente. Entonces, por favor, confirmen si todos ya están ahí. No, espérame un segundo. ¿Perdón? No, no, tranquilo. Sigue que sí. Sí, Es exactamente, vamos. Pues lentejo. No te preocupes. Pues, miremos nuestro shape. Pues miramos que tenemos 4119 filas y 21 columnas. Un data frame ya medianito, ya no es tan fácil como ver toda esa cantidad de información en Excel. ¿Vale? Hay una columna, esta columna que se llama default. Esta columna es una categoría que no vamos a utilizar porque no está documentada. No sé si sea un error en el data frame, pero no está documentado. Ahorita que vamos a hacer nuestro exploratorio, entonces, normalmente lo que suele pasar es que los data frame a nosotros no nos llegan documentados. Llegan un poco de columnas y al final uno lo que tiene que hacer es como intuir o y hacer nuestro análisis exploratorio para saber qué tiene cada uno, pero en especial esta default, no sé exactamente qué significa, creo que tenemos suficiente información y vamos a ver, este default es algo que aparece ahí como aleatorio, no sé si sea algún error de los datos, pero la vamos a borrar. Recuerden, para borrar una columna data.drop y le decimos columns, cuál es la columna que vamos a borrar. Para este caso, default. Simplemente hasta ahí lo único que hice fue borrar esta columna de acá. Vamos a ver cuáles son las columnas que nosotros tenemos en este data frame, data.columns. Recuerde que hacen los paréntesis para este caso. Y aquí tengo las columnas. Entonces tengo la columna edad, pues ya sabemos qué es edad, el trabajo, el estado, lo que nosotros llamamos el estado civil, la educación. Hay unas variables de si tiene casa o no tiene casa propia, si antes lo han contactado para ofrecerle este mismo producto, el mes, el día de la semana, cuánto duró, pues, cuánto fue la duración de la llamada cuando se contactó, si ha estado en otras campañas, cuántos días lleva la persona, digamos, con el banco, con la entidad que va a hacer esto, si previamente ha comprado algunas cosas. Esta es la respuesta, o sea, si antes se le han ofrecido otras cosas, si las ha respondido. Y todo lo que vemos acá son variables de tipo, vamos a llamarlo como de tipo económico. Y al final, si la persona está empleada o no. Y la columna Y, lo que nos dice es si al final la persona compró o no compró ese producto que le estaban ofreciendo. Yo suelo hacer cuando tengo tantas columnas y yo quiero hacer para poder ver bien las columnas, ya lo había hecho antes, suelo que me lo transponga, o sea, punto T, para poderlo ver de esta manera. Como está largo el data frame, si se dan cuenta, aquí como que me trunca las columnas y no las puedo ver todas y se puede uno engañar que las está viendo todas. Entonces aquí lo que hago es voltear, como hacerle una traspuesta, es decir, voy a verlo al final, columnas, filas, y aquí puedo ver cada una de las variables que tengo. Pues para que ustedes lo vean. Hay una variable, cuando estaba analizando estos datos y miramos la educación, normalmente esto uno se da cuenta acá, cuando ve la educación, que hay bastantes categorías. Vamos a ver esa educación. Recuerden, con el comando unique.unique, vamos a ver cuántas categorías tiene esa educación. Entonces nos damos cuenta que aquí hay una columna que es de educación básica, supongo que es noveno año, básica sexto año, básica cuarto año,
Tengo grado universitario, si la persona hizo algún curso profesional desconocido, es decir, no se tiene el dato de la educación de la persona. Esta palabra que no la conocía significa, es un poquito peyorativa, pero eso es lo que traduce la palabra, son las personas analfabetas, las personas que no saben leer y escribir o que simplemente no, o pueda que sepan leer y escribir, pero que no estuvieron pues en la escuela. ¿Listo? ¿Ustedes creen que es lógico que yo tenga, si esto es bachillerato, ustedes creen que es, o sea, que yo debería dejar estas tres categorías, o en realidad esto no debería ser una sola categoría que se llame bachillerato o basic, o no sé, qué vamos a colocar? ¿Qué opinan? Sí, debería ser solo una. Exactamente, eso también pasa a veces con los rangos de edades, eh, con las encuestas que no se coloca la edad de la persona, son 24, 30, 40 años, sino que se colocan rangos, o sea, como los rangos, digamos que de 0 a 20, de 20 a 30, adulto mayor, en fin, adulto mayor. A veces con las edades también toca hacer esas pequeñas transformaciones. Aquí la voy a hacer, aquí la voy a bajar un poquito, porque esta transformación si la quisiera hacer directamente con Python, o sea, la podemos hacer solo con el lenguaje, pero va a llevar un par de iteradores y nos va a tocar hacer un poco de condicionales. Entonces voy a utilizar directamente NumPy para hacer esa transformación. Entonces aquí le bajo un poquito y vamos a ver de nuestro data frame, de nuestro data, la variable educación. Vamos a hacer justamente esas transformaciones que les estaba mostrando. Entonces recuerden, NumPy tiene un método que se llama where, es decir, donde es muy útil para estos casos, donde quiero cambiar variables y convertirlas cambiar los nombres de las variables muy rápidamente, como les comentaba en unas clases. NumPy está optimizado y especialmente para estos casos está muy optimizado. Entonces, lo que voy a decirle es que cuando en la columna Data Frame Education sea igual a esta categoría, copiar aquí los nombres directamente, es más con las comillas también, los nombres que tenemos acá, cuando sea igual a esa categoría, voy a dar aquí un espacio, lo convierta simplemente a basic, perdón, y que lo cambie directamente en la columna de Data Education. Digamos qué pasó ahí. Voy a hacer aquí una pequeña anotación para que recuerden este método, que es muy útil y si se dan cuenta me ahorra mucho código. Simplemente le digo que cuando en mi columna de educación sea igual a esto, a Basic 9, Y, lo cambie en la misma columna por simplemente Basic. Vamos a ejecutarlo. Pero fue una pregunta, qué Sin pena. embargo, sí, Digamos, claro, no dime. ahí como no solo es Basic 9Y, sino está el 6Y y el 4Y, ¿no se pueden hacer esos cambios en un solo código? Digamos, dentro de ese, o toca repetir Sí, el NumPy where data sí, education y volver a... sí. La respuesta es que sí lo podemos hacer, pero no sé si de pronto nos enredemos un poquito porque sería el código más largo. Lo que tendría que yo hacer era iterar, digamos, sobre estos tres valores, pero como No, está profe, dale, este, hacer una sí, preguntita si es ahí. que No este sé si se código, puede. no, está bien, sí se puede. De pronto, si tú lo quieres investigar un poquito, básicamente lo que tendría que hacer era aquí iterar sobre este número, pero se me hace que sería un poco complejo. Entonces, más bien lo que vamos a hacer para este caso es que, como este código se va a repetir varias veces, lo que vamos a hacer es copiarlo y pegarlo, pues como para que sea un poquito más útil. Más lo voy aquí a documentar, para que no se les olvide. Pues la condición, perdón, este es el valor, ah, valor a reemplazar. ¿Esto? ¿En cuál columna?
reemplazar. Vamos a verlo aquí. Aparentemente no pasó nada, pero si nuevamente ejecuto este data education punto unique, vamos a dar cuenta pues que efectivamente pues esta variable se va a reemplazar por basic, si se dan cuenta. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a copiar este chunk. Ustedes lo pueden copiar simplemente con C. O sea, si lo tocan aquí por fuera, digamos que se ponga azulito, como yo lo tengo acá, y le dan simplemente C y V. Vean, es que es como copiar, pegar. ¿Sí ven? Bueno, ahí lo copié 3 veces, pero simplemente C y V para copiar el mismo chunk. Y lo que voy a hacer es que le voy a cambiar, para este caso, le voy a cambiar este por un 6, pues, y este por un 4, que es un poquito más rápido. Y voy a ejecutar los 3 chunks nuevamente. Creo que tengo que volver a cargar el data frame porque ya una vez reemplacé el valor de education 9, entonces me va a salir un error pues, que no lo encuentro en ningún lado. Y si lo miramos, aquí vamos a ver, si se dan cuenta, pues ya estos dos no me aparecen. Y simplemente me aparece un poquito más resumido, todo como basic. ¿Listo? Y lo mismo, pues, esto es algo opcional, pero les recomiendo que lo hagan. Si se dan cuenta, estas variables están reemplazadas por punto, que es algo más estético, o a veces cuando coloco algún algoritmo y están separados por punto me puede salir un error porque está separado por espacios al ser una variable categórica de tipo texto, pero voy a también a cambiarlas voy a colocar los nombres como debería ser una categoría. Entonces recuerden, simplemente me hago en el chunk, le doy C, luego B, ahí se me está demorando un poquito, tal vez por lo que tengo varias cosas abiertas, pero simplemente con C y B copio, si se dan cuenta es muy rápido copiar un chunk de código, entonces voy a cambiar también este high school y le voy a colocar el nombre, pues bien, ya que estamos en esto, pues high school. También voy a cambiar este de grado universitario por cómo se debería escribir. Grado universitario. Y pues bueno, ya que estamos en esto también vamos a darlo todo con la misma nomenclatura, este de grado pues, de las personas analfabetas. Y vamos a colocarlo, vamos a cambiarlo. Para que nos queden nuestras variables más organizadas. Vamos a ejecutarlo todo de nuevo, dado que ya he hecho cambios de los cambios. Listo. Ah, bueno, me faltó pues noten la diferencia a la hora de yo ver las variables. Se ve más claro y cuando uno está analizando variables, eso también le permite a uno identificar comportamientos. Cuando está todo como, pues, normal, simplemente miren cómo está aquí en la parte superior y miren cómo lo tenemos aquí más organizado. Es más fácil de entender. Que tengo a gente que fue bueno, lo que llaman la preparatoria o la high school en Estados Unidos, que es un poco diferente acá. El grado universitario, me falta este curso profesional, supongo que es la gente que hace como, ¿qué tenemos? Yo tengo algunas carreras técnicas, algunas carreras como técnicas, como cursos del SENA y eso, pues ahí los podemos ver. Que recuerden, C, D,
copio ese chunk de código muy rápidamente y voy a cambiar para que este también nos quede organizadito. Si se dan cuenta, pues esa función de NumPy es muy útil para estos casos, para que la tengan ahí en el radar, y que me permite con pocas líneas de código hacer estas transformaciones. Como les digo, pues ahí uno tiene uno como que mirarlo, porque pues a veces me hubiera demorado un poco más. Cuando yo intenté hacer la función me di cuenta que me estaba demorando mucho, entonces lo preferí dejar así. Entonces voy a reiniciar simplemente todo el notebook para que todas las transformaciones se me hagan y ya seguimos. Oscar, qué pena, me pasas el shop de las librerías. Claro, con mucho gusto, ya te lo envío. No. Ah, listo. Ya te lo envío. Ah, permítanme que hice aquí algo. Y cuéntame si, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todos vamos ahí? ¿Les ha salido algún error? Les envió el código, si se dan cuenta la función la hice una vez y el resto fue casi que copiar y pegar. Entonces me dirán, si los espero un Sí, por poquito, favor, avanzamos. sí, pásame por lo menos el primero para copiarlo y pegarlo. Listo. Bueno, maestro. Los voy a pasar todos, pues para que no tengan que escribir y los nivelemos todos. A veces los estoy enviando en el orden que los ejecuté, para que les queden transformadas las variables de la misma manera que a mí. Ahí, con eso último que dijo me salió una duda. ¿Tiene que estar en el mismo orden? No te preocupes, no tienen que estar en el mismo orden. Yo lo hice en el mismo orden porque estaba viendo las variables, pero lo puedo hacer en diferente orden, no hay problema. Lo único que tengan en cuenta es que como yo ejecuté, digamos que si tú haces digamos, yo ejecuté esta, ¿cierto? Y la vuelvo a reejecutar, te puede salir un error porque resulta que esta ya no existe. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando la ejecuta uno la primera vez y vuelve y la ejecuta, pues resulta que tú ya hiciste la transformación. Entonces esta variable basic ya fue reemplazada, basic 9y fue reemplazada por basic. Entonces si lo vuelves a ejecutar te puede salir un error. Por eso es que yo vuelvo a ejecutar todo, porque todo el código de nuevo. ¿Sí soy claro con lo que te di? Pues ahí como para experimentar, pues probé correr todo otra vez y no sale error. Y creo que es o sea, porque la función está buscando donde es igual, pero como no encuentra ninguno igual, simplemente no ejecuta Ah, la acción y ya. no. Bueno, si yo, Entonces no lanza errores. si tú lo colocaste, eh, digamos que esta funcioncita también recuerden que Python va subiendo. O sea, Python, vamos ahorita, digamos que la versión estable que estoy utilizando es la 3.8. Cuando yo estaba estudiando, estábamos en la versión 3.6. Entonces, en ese caso sí generaba un errorcito. Y también la versión de NumPy. Pero si no genera, bien. O sea, y qué chévere que lo hayas experimentado. O sea, chévere y saber que no generó el error porque no encontraba el valor. ¿Listo? Igual lo importante es que sepan si ustedes tienen que hacer algún cambio dentro de una columna. Obviamente, si son variables numéricas es más sencillo, ya lo hemos hecho, pero cuando son variables categóricas que ustedes deben cambiar el nombre, es una función que, si se dan cuenta, funciona muy rápido. Cambiamos la columna, pues iteramos 4119 datos y ya está muy optimizado para eso, ¿vale? ¿Todos acá? O los espero un poquitín. Entonces seguimos. Vamos a ver, ya empezamos a analizar nuestros datos, empezamos a ver
categorías. Ahora, yo quisiera, digamos que una de las preguntas que se hace, bueno, yo tengo que calcular cuál es la probabilidad de que la persona compre o no compre el producto que le estoy ofreciendo. Pero del data frame que tengo yo, pues cuántos compraron y cuántos no compraron. Pues nos damos cuenta que no compraron 3.668 y compraron el producto 451. Estamos hablando así, haciendo cuentas muy redondas, que el 10%, solo el 10% de las personas van a comprar el producto. Algo así como que tengo que llamar a 10 personas, los famosos funnels o túneles que llaman para marketing y eso, tengo que llamar 10 personas para que una me compre. Entonces ya empiezo yo como a tener información, empiezo yo como a decir, oh, claro, pues mejor si tengo que invertir recursos en llamar 9 personas antes de que una compre, pues miremos que nuestro modelo me haga llamar, no sé, vamos a saber a medida que vamos avanzando. No, más bien llame 5, pero llame estas 5 que le estoy diciendo, que fijo esas le van a comprar. Entonces vamos a mirar, miremos los promedios, empecemos a hacernos preguntas con los datos. Vamos a hacer una pequeña agrupación. Recuerden nuestro group by, cuando estábamos analizando datos, va a agrupar esa variable y, va a agrupar por los promedios, va a ver los promedios, a ver los promedios de edad y el resto de variables de los que compran y no compran. Miremos a ver, bueno, miren. Empezamos a obtener información. Las llamadas más largas, es obvio, las llamadas más largas tienden a ser más efectivas. Mira que la gente con llamadas más largas tienden a comprar en promedio de 460. Las personas de 41 años, más o menos es el promedio de edad que compran. La cantidad de días en que yo lo hago, en que hago la llamada. También, dependiendo de la campaña, veo que las campañas el tiempo entre una campaña y otra, si dejo menos tiempo entre las campañas también, las personas tienden a comprar. Y así, si se dan cuenta, haciendo agrupaciones muy sencillas, uno empieza a conocer, empieza a entender sus datos, algo que básicamente era una tabla que yo no sé qué. Pues yo uno ve aquí variables, ve que no compran, sí compran. Si es la primera vez que veo los datos, para este caso, normalmente yo les decía los datos a ustedes, los datos los tomé de tal lado, los datos los tomé de tal cosa, pero para este ejercicio de dije, si no, vamos a hacer como lo que pasa en la vida real. En la vida real, uno no tiene toda la información y los datos no son como tan académicos que están bien documentados, como cuando analizábamos el caso del Titanic o cuando analizábamos el caso de Mobile Lens de las películas, o el data frame que yo les dije que, es que eso fue un ejercicio que yo hice con un dispositivo de Internet of Things que tengo. eh, bueno, ya sé, humedad, temperatura y que se tomaron tales meses, pero el 80% de las veces no pasa. Tenemos que hacer este análisis exploratorio poquito a poquito, poquito. Ahora miremos según la educación, ¿Será que la gente con más educación compra el producto o no? Es una pregunta que pues me hice yo cuando estaba preparando mi clase. Si se dan cuenta, vamos a agrupar el promedio de la educación, a ver qué pasa. Vamos a verlo acá. Vemos que en nuestro data frame las personas que tienen grado universitario alrededor, que está entre los 40, 39 años, vemos pues que la gente que no tiene tanta educación tiende a ser la gente un poquito mayor, que también hay una buena cantidad de personas pues, que hizo su educación básica y también tengo una muy buena cantidad pues, de personas que no tengo, no sé, no tengo sus datos. Aquí uno ya empieza a tener decisiones y decir, vengan, hay una buena cantidad de personas que no tengo sus datos, entonces, para uno recomendarle al cliente o, o a la persona encargada al tomar decisiones, ven, ahí ya mi modelo tiene un problemita porque no tengo suficientes datos en cuanto a la educación. O hay una parte donde pues puede ser cualquier cosa lo que aparezca ahí. O sea, y uno empieza, como les digo, uno empieza como a bailar fino y empezar a buscar información. Pero lo mejor, y ustedes ya se dieron cuenta, hicimos una clase de eso, lo mejor es hacer gráficas, ¿no? Con gráficas se ve mejor que con tablas ahí
y con el carretazo que estoy echando. Pero a veces cuando vamos a hacer gráficas y yo quiero ver em, las gráficas de una manera bastante particular, tengo que hacer algunas transformaciones de los datos. Entonces, para este caso, Profe, sí, dime. perdón. Es que me está saliendo una advertencia, o sea, no me saca error, sino advertencia como Ok. la que salía. No sé si puedo Sí, mostrarte muéstrame. para ver Sí, 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 qué es. sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema, muéstrame y miramos. De pronto a otra persona también le salió. Ujú, ¿Ya lo ves? ok. Sí, ahí lo veo, estoy mirando. Ah, ok, te está diciendo que en un futuro la librería va a cambiar y que no vas a poder aplicarle directamente el punto min, como yo lo estoy haciendo. Esto en un futuro, cuando se actualice la librería, se va a convertir, ya no te va a aparecer como un warning, sino como un error. Entonces, en esos casos, lo bueno, digamos que lo que solía hacer, lo que yo haría, lo que puedes es tomar, si quieres, copia todo donde dice future warning, hasta el error que te sale y pégalo en Google a ver qué te sale. Normalmente te lleva a Stack Overflow y miras ahí, a ver de pronto cómo tienes que cambiarlo. Probablemente ya no sea punto .min, sino que tengas que encerrar dentro de min todo lo que está ahí, o ya no sea punto .min, sino sea min guión al piso. O a mí me pasa, me ha pasado cuando estoy preparando las clases, como les comentaba, que la versión 3.6 hay cositas que he tenido que adelantar simplemente porque se han actualizado algunos métodos, algunas maneras de cómo se llaman, pero no te preocupes. Desde que sea un warning, pasa. Ok, bueno, gracias. Pero no, pero está buena la pregunta porque pues, porque a unos sí y a otros no, de pronto por la versión que yo tengo. Listo. Bueno, les comentaba que a veces yo tengo que hacer transformaciones para ver los datos de la manera que yo quiera. Yo quiero saber qué relación, para este caso mi pregunta, eh, voy a colocar mis preguntas aquí arriba, voy a hacerlo con Markdown, bajarlo así. ¿Qué relación hay? Vamos a colocarlo así, o qué relación, más bien existe entre la educación y la compra, para este caso. Es una forma de contestarme esto, pues es como una gráfica, es lo más rápido. Pero yo voy a hacer aquí una pequeña transformación que no hemos hecho, que es hacer una crosstab, y es como resumir cada uno de los datos de educación en función si las personas compraron o no. Y miren cómo lo hago, es muy sencillo, muy sencillo. Simplemente de pandas, llamo ahí me está autocompletando, hago una crosstab, y esa crosstab que básicamente, ¿qué tengo que decir yo? La columna data educación, simplemente resúmala, o sea, resúmala con respecto a la columna, por la crosstab. Yo lo llamo resumir, así lo entiendo yo, con respecto a si, recuerden que la variable y es si compró o no compró. Cuando hago esta pequeña transformación y miro la tabla resultante, nos damos cuenta que es una tabla resumen, donde básicamente me dice, dependiendo del grado de educación, si la persona no compró o si compró. Lo que empiezo a ver por encima es que las personas con educación básica compran menos que las personas que tienen un grado universitario, ¿no? Empiezo yo ahí a analizar cosas que definitivamente, y puedo empezar a redactar mis conclusiones, o puedo empezar yo como a generar mi informe como analista de Profe, datos. qué pena lo Dime. interrumpo ahí. Una pregunta, digamos ahí, no se le puede agregar a la función en temas de porcentaje para mirar Sí, a... sí. Sí, lo vamos a hacer más adelante con un ejemplo para Pero, verlos en porcentaje, no te preocupes, ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña transformación. No. Yo lo que suelo hacer es que a medida que voy analizando, porque digamos que uno se le suele olvidar, yo suelo colocar esas notas que en este momento les estoy hablando a ustedes, yo suelo colocarlas en el notebook, por lo menos, ¿qué relación existe entre la educación y la compra? Yo suelo escribir ahí, las personas con un grado universitario mayor
con un grado universitario mayor tienden a realizar más compras. ¿Por qué lo suele hacer al mismo en el en el notebook? Porque después uno se le olvida. Sigo analizando variables y es mejor hacerlo como les estoy explicando en el momento, colocarlo ahí. Cuando ustedes tengan que generar un informe, o bueno, Oscar, usted cómo ve, con esos datos puede plantear un modelo que me prediga si la gente compra o no compra el modelo. Y sí, pero tenemos que hacer ciertas observaciones. Aquí ya pues, la persona encargada de marketing eh, o el tomador de decisiones, el involucrado, decirle, mire, lo que he visto hasta el momento, y suele pasar muy seguido, es que las personas que tienen un grado universitario tienden a comprar más que las personas que tienen educación básica. Entonces, en su call center podrían enfocarse más en eso, o sea, filtren las personas que tienen grado universitario por ahora, mientras que yo voy avanzando con mi modelo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una visualización en la que mi perro, como siempre, quiere aprender. Profe, ¿tú me podrías regalar el Chong 19? Es que hay algo que no me cuadra. Listo, ya te lo paso. Gracias. Listo, Sí, y ¿cierto? el de abajo, es que hay algo que no. El de abajo, perdón, el 20. Listo, ya te lo paso. No te preocupes, ya te lo envío acá. Listo. Listo. Voy avanzando y si te sigue saliendo el error o algo, me dices. Pues que avanzo con la clase. Sí. Pandas, Pandas tiene algunas visualizaciones. Pandas las tiene implementadas más rápido que hacerlas directamente con Matplotlib. Entonces, normalmente, aunque estas visualizaciones de Pandas están construidas sobre la librería Matplotlib, permítame, esas, lo que hace, simplemente lo que hace es reducir algunos métodos para las visualizaciones que vamos a realizar. Porque vamos a hacer algunas visualizaciones donde vamos a mezclar variables categóricas y numéricas y es más rápida a hacerlo con pandas, pero no se preocupen que la sintaxis es la misma y de una u otra forma al final uno lo que termina haciendo es, yo por lo menos en mi caso tengo mis notebooks y ya, yo esa visualización, por lo menos la que hicimos de los límites de control, dije, esa visualización yo la hice alguna vez, busco el notebook y básicamente lo que hace uno es copiar y pegar y cambiar los datos. Entonces no se preocupen, va a haber una sintaxis ligeramente distinta, pero porque simplemente Pandas ya tiene implementado unas visualizaciones para ahorrar tiempo. Entonces, para Pandas, le digo que de mi data frame, de la transformación que hice, de mi tabla, voy a hacer un plot y me pregunta este parámetro, kind. Ese parámetro kind lo único que dice es decirle qué tipo de visualización quiero hacer. Para este caso, voy a hacer una visualización de tipo de barras. Esto me ahorra un poquito de tiempo porque si tuviera que hacerla directamente con Matplotlib, tengo que generar una lista donde estén las categorías. Aquí lo hace directo y eso me ahorra mucho tiempo. Recuerden de nuestro parámetro de fixed size, no lo tengo que colocar afuera como lo hacía anteriormente, sino que lo hago dentro de la misma visualización. Si se dan cuenta, me simplifica como 3 líneas de código. Y de aquí, pero la voy a correr simplemente ese pedacito. Si se dan cuenta, lo hace de una vez. Ya tiene implementado tener las dos categorías, pero como les digo yo, vamos a tunearlo y para eso sí vamos a utilizar nuestro PLT. Vamos a colocarles un título. El título va a ser frecuencia de compra, creo que el mejor título, en función de la educación, bueno, el grado de educación. Educación. Ya sabemos que si le queremos colocar label, pues vamos a colocarle en nuestro eje X está el nivel de educación. En nuestro plt.ylabel para nuestra frecuencia de compra. Y pues para no Profe, ver buenas tardes, profe.
En X es... Ah, no, sí, sí, perdón, perdón. ¿Sí? No, no, tranquilo. No hay rollo, no hay rollo. Y nuestro plt.show, para que lo vean. Entonces vamos a analizar la gráfica, no se preocupen, ya les mando el código, pero miremos si lo que vimos aquí por encima en la tabla funciona para nuestra visualización. Entonces, bueno, tenemos que en color naranja son los que sí compran y en azul los que no compran. Y si miramos nuestra gráfica, sí, efectivamente las personas que tienen grado universitario, la probabilidad de que tengan una compra, pues es alta. Esto también significaría que cuando hagamos nuestra simplificación de variables, porque tenemos muchas variables y tenemos variables categóricas, recuerden, como hacíamos en nuestra regresión lineal, esto tenemos que convertirlo en numéricas, en variables dummy, pero aquí empezamos a ver relaciones como importantes. Voy a copiarles el código, no se preocupen, vamos a hacer muchas gráficas, pero enviar el código, porque, como les decía inicialmente, el código de la gráfica es un código que termino yo pegando y copiando muchas veces porque ya están hechas. Lo importante es el análisis que nosotros hagamos y las preguntas. Entonces recuerden que hay una variable que se llamaba estado marital. Quiero saber, puedo hacer esa pregunta. Como les digo, estas preguntas pueda que se las haga la persona encargada del negocio o uno mismo se empiece a preguntar, bueno, el estado civil influye en la compra. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces voy a hacerlo directamente, voy a hacer la tabla, o sea, voy a hacer mi transformación y de una a la gráfica no voy a pasar por la tabla. Solo ahorita que haga el ejemplo de cuando lo pase a porcentaje, ahí sí me detengo a hacer la tabla. Por ahora hago las transformaciones, no voy a hacer esta visualización. Y una vez más a la gráfica, que es casi que copiarlo de arriba. Pues mira, inclusive la voy a llamar igual, la tabla va a ser igual, recuerden, de pandas, el método consta. Y de mi data frame, de la variable marital, quiero que la resuma en función de mi si compra o no compra. Y como ya tengo mi gráfica aquí lista, simplemente la copio y la pego. Y vamos a respondernos nosotros esa pregunta. Bueno, esto de copiar y pegar, a veces hay gente muy purista que dice que no, que uno tiene que escribir el código porque si tiene un error lo sigue pegando. Pero en este caso que son, digamos, son tareas repetitivas que no, en realidad a mí no me aporta mucho el código de hacer una gráfica, lo que importa es ver la gráfica porque eso es lo que me da la información. No estoy haciendo nada complejo, sino simplemente dando métodos que ya están. Pero siempre es importante, cuando yo lo haga, saber qué es lo que estoy haciendo. Por lo menos para este caso, ya no es frecuencia de compra y si me puede quedar así. Voy a ejecutarlo así como está. Frecuencia de compra en función del grado de educación. Y miren, nivel de educación, divorciado, casado, soltero, desconocido. Y se le puede pasar a uno que esto se le vaya para el informe y le quede el informe así y pase de pronto una vergüenza. Entonces, hay gente muy purista. A mí me gusta escribir el código, pero si me pongo a escribir el código se nos va a alargar muchísimo la clase. Entonces voy a copiar y pegar por esta vez, pero tengan en cuenta esto, que los títulos. Mi pregunta dice, ¿el estado civil excluye la compra? Entonces vamos a colocar estado civil, ¿no? Estado civil en función de la compra. Profe, ahí tengo, digamos que, bueno, ahí no se podría determinar porque igual la cantidad de llamadas que se hizo a la gente en estado civil casado es mucho mayor a la de divorciados y... Tienes toda la razón y eso es algo que les iba a comentar. Ya ahí tengo un sesgo, ¿no? Porque normalmente están llamando más a las personas que están casadas. Entonces la probabilidad de que compre es más. O sea, ahí es donde esos son el tipo de cosas que, digamos que verdaderamente le dan valor a lo que uno está haciendo. Si me entiendes, a decir, bueno, pero podría yo decir a priori, no es que las personas que son casadas compran más, pero es que están llamando a más personas casadas que solteras.
y están llamando menos personas solteras, pero mira que la diferencia no es tan alta. De repente, ¿qué pasa si empiezan a llamar más personas solteras? Ahí por proporciones yo creería que comprarían más las personas solteras, ¿cierto? Sí, claro. Exactamente, pero es justamente eso o sea, lo que nosotros debemos hacer, porque a veces, y lo utiliza mucha gente, lo he visto se ve mucho en las campañas políticas, cuando uno ve las gráficas de los candidatos que modifican las proporciones. Digamos que si quieren que el candidato, hay el candidato A, el candidato B, y el candidato A y el candidato B están muy cercanos, pero ustedes saben que normalmente ay, se me olvidó, las decisiones o sea, de poner un político no en el poder, normalmente los sectores están polarizados. Hay una eh, clara preferencia por el candidato B, hay una clara preferencia por el candidato A, y en la mitad están las personas que normalmente no saben hacia dónde ir. Entonces, este tipo de cosas lo que hacen es que, pero va ganando el candidato B y está realejado. Cuando uno se pone a mirar los datos, se da cuenta que los valores son del 3, del 1%, del 0,5%, pero con las proporciones le hacen ver a uno como si la diferencia fuera gigantesca, cuando en realidad es muy pequeña. Ahí, para la próxima clase les voy a mostrar cuando la campaña del aborto, lo voy a anotar porque es un caso bien chévere, le vamos a anotar 5 minuticos a eso. La campaña del aborto pues ¿cómo llamarlo? De la legalización o no del aborto. Hubo ahí un caso bastante de un senador que hizo esto, manipuló un poquito los datos y se notó, después de que hicieron los análisis, que esa gráfica que él mostró, en realidad estaba muy parejo las personas que estaban a favor y las personas que estaban en contra del aborto, pero él manipuló para que la gráfica se viera una diferencia mayor a favor de. Entonces lo investigaron y se dieron cuenta que efectivamente esa gráfica sí afectó la decisión pues, de las personas. Las personas tienden a irse hacia donde está la mayoría. Entonces, es ese tipo de cosas que tú estás observando suelen pasar y es lo que nosotros poco a poco, obviamente en un curso como estos es difícil uno crear esas competencias que eso necesita mucha experiencia, pero estos espacios, yo ahorita voy a hacer una pequeña cosita para quitar ese sesgo, si dan cuenta las proporciones las tenemos diferentes, pero ahorita que haga un stake, es decir, que las coloque en porcentajes, como tú nos estabas contando, vamos a ver que ahí la gráfica se ve totalmente distinta y que uno dice, no, esta vaina es diferente, ¿vale? Listo, profe. Listo, entonces en este momento vemos nuestra gráfica de gasto civil, función de la compra. Y nivel de educación, sino esto es estado civil, la frecuencia de compra sigue siendo la misma. Y vemos que esta gráfica tiene exactamente ese sesgo, que sí, no es que compran más las personas que son casadas, pero es que están llamando más personas casadas. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es hacer otra pequeña transformación para que nuestro data frame no quede, la frecuencia no quede aquí en frecuencia absoluta, sino con frecuencia relativa. Entonces, aquí es donde viene digo yo la magia, pero no es ninguna magia, como puedo hacer la transformación muy rápida con Python. Entonces voy a escribir el data frame de tabla y el data es igual, perdón, que son igual. Y hay una función que me permite dividir una columna por su sumatoria, que es muy sencilla de utilizar. Y al dividir cada columna en la sumatoria de datos, es decir, sumo los que compraron casados, sumo los que compraron solteros y saco las proporciones, luego divido la cantidad que compraron y la cantidad que no compró. Entonces miren cómo queda la transformación. Simplemente aplicando el método div, que es simplemente división, le digo que de la tabla, ahí sí lo ven, ahí me está autocompletando porque esto es casi que automático, miren, ahí me lo autocompletó.
al hacer esta transformación, punto div, le digo que me sume por 1, que significa columnas, las deje de tipo float, para que quede bueno, en realidad no quede en porcentaje, queda en decimal, pero igual lo puedo observar. Y miren la tabla cómo quedó. Si se dan cuenta, nuestra tabla ya no está en función de, ya no está en valores absolutos, sino está en valores relativos. Pues ahora voy a hacer la misma gráfica con una pequeña modificación. Eso quiero ver las barras, lo que llamamos el stake, o que ya no me las muestre una al lado de otra, sino que me las muestre una sobre otra. Es decir, que la suma de la columna, de cada columna, siempre va a ser 1 para todos los casos. ¿Y eso para qué me sirve? Para lo que tú comentabas, para poder hacer comparaciones mucho más objetivas. Pues básicamente que sea el mismo código con un detallito que le voy a decir que las barras me las coloque una sobre otra para que todas sumen 1. Yo siempre se hace con el parámetro stake, da igual a true. Y vamos a ver ahora nuestra gráfica y vamos a ver la diferencia. ¿Cambió o no cambió? Sí, se cambió. ¿Ven? Y se notan, ven la forma, o sea, ven la forma de yo con esto podría, y hasta de pronto me creen a mí que mi argumento de que los casados compran más, hasta de pronto pasa porque la gráfica lo muestra. Pero cuando muestro todo, es decir, sumo la cantidad de todas las personas casadas, lo sumo todo y lo divido por las que compraron y los que no compraron, efectivamente no, los que más compran no son los casados, son los solteros. Profe, una pregunta. Ahí se le puede adicionar, digamos, los valores a cada uno de los del acumulado, digamos, en no y sí. Ok, sí, sí, pero Es mira muy que no complicado. recuerdo. No, es que no, en realidad, sí sé que se puede. En realidad no recuerdo cómo, pero para la próxima clase yo simplemente coloco la gráfica y les digo cómo. Es que no me acuerdo muy bien y como quiero que avancemos, pero No hay lo problema. hacemos. Solo quería Hacemos saber, para. solo quería saber. Pero, o sea, para Sí, ver. sí se puede, sí se puede. Colocar los valores en las barras, sí. Y yo lo he hecho, pero madre, no me acuerdo bien cómo se y de pronto me pongo aquí a hacer una cosa y otra y se nos va la clase. Pero el mensaje que quiero que lleven es como nosotros vamos, como analistas de datos, como científicos de datos, cómo vamos encontrando, bueno, esto será muy filosófico, pero cómo vamos encontrando la verdad y como a veces, cuando ustedes vean gráficas, pues yo pensaba hacer el ejercicio y decirles, muy que chévere que ustedes me digan, oiga, pero ¿qué pasa aquí? Es que los que más compran los casados porque los están llamando más, esas son las cosas em, que verdaderamente le aportan a nuestro trabajo. Y no, efectivamente no son malas personas. La probabilidad que una persona soltera compre es mayor que una persona casada. Y esos son el tipo de sesgos que uno se encuentra a diario. Profe, Se encuentra una a diario. pregunta. ¿Sí? El, Claro. la función table ya implica que es data frame. Es que en clase anterior hemos Ah, visto sí, sí, sí. que hay que armar el data frame. O sea, decirle que es un data frame, eso ya implica que es un data frame. Sí, sí, exactamente. Ya implica que es un data frame. Yo le coloqué tabla porque como ya está resuelto, le coloqué el nombre de tabla, pero tú le podrías colocar DF tabla, podría ser DF table, para que quede un poco más específico. O data table, podría ser, ¿sí me entiendes? Podía yo seguir como les comentaba, pero yo colocarle como nombre y apellido. Los datos originales se llamaban data y de ese data yo creé una tabla, ¿sí me entiendes? Una tabla de resumen para poder ver los datos como estoy mostrando. Pero para responder tu pregunta, sí, efectivamente sigue siendo un data frame y tiene los mismos métodos que tiene un data frame. Ok, ¿Vale? gracias. Listo. Ahora pues vamos a ver otra cosa. ¿Será que el día de la semana influye? Entonces, Sí, sí, claro. bueno, listo. Vamos a colocarlo, pero no se les olvide colocar. Las personas, es probable, o, las personas solteras compren más. Compren más. Como les digo, si yo les digo, o terminamos este ejercicio, les digo, hagamos un informe, créanme que toda esta discusión que hemos tenido, todo lo que hemos hablado, se olvida.
Entonces lo mejor es siempre dejar, lo bonito de los notebooks, dejar las notas y después yo simplemente puedo copiar esto, digamos que lo copio, lo pego bueno, ese no es el mejor ejemplo porque esa es la tabla que tiene cierto sesgo, lo podemos decirlo así, o la puedo copiar, la puedo pegar aquí en una diapositiva. Insertar diapositiva, yo cómo se inserta una diapositiva. Bueno, con control E. Puedo crear una diapositiva, pegar mi gráfica y simplemente de aquí coger los datos y decir, voy colocando mis conclusiones. Y si se dan cuenta de pronto pues que eso es lo ideal, ¿no? Que estas competencias pues les sirvan a uno para la vida. Entonces coloco aquí, es probable que las personas, y en fin, y ya van armando su informe de una manera rápida. No toca ir a un lado, después ir al otro, sino que aquí ustedes ya tienen la diapositiva y ya pueden empezar a hacer su presentación con los datos. Podrían colocar, si se dan cuenta, es muy sencillo, simplemente con clic derecho, copiarla, pegarla en su diapositiva, que es a toda, y ya a la hora de la presentación, pues ustedes explicar su punto y su idea de que por qué está el sesgo de aquí a acá. Y, ¿sí ven? Si se dan cuenta, muy rápido, no sé cuánto me demore, ya empiezo a crear un informe que no tiene que ser un ladrillo, que tiene que ser algo, realmente algo bonito, donde uno explique sus ideas, donde esté mostrando todo como el fruto de lo trabajo. Y es algo muy chévere que uno como analista de datos o como científico de datos pueda mostrar esto, porque verdaderamente la gente le entiende más con una gráfica y con este tipo de cosas que mostrarles yo por acá la tabla que hemos visto. Que decir, miren, es que probablemente uno aquí vea los datos, es lo mismo, son los mismos datos, exactamente lo mismo, aquí yo no he hecho ninguna transformación, son los mismos datos, pero para la persona que no tiene el mismo entrenamiento que nosotros o que tiene el perfil técnico que tenemos nosotros, pues así lo va a entender mucho más rápido. Y si el tema es de presupuesto o algo así, créanme que fluye muy bien y no se enfrasca uno en discusiones. Es como la recomendación que les doy. ¿Listo? Ahora, vamos a ver si efectivamente el día de la semana. Perdón, no les envío, ya les envío el código. Aquí les envío el código. Porque les digo que la idea es que me pongan más cuidado que por hoy a escribir código, porque esta parte es casi que repetitiva. Profe, qué pena, una pregunta y tanta pregunta. Claro, no. Lo Esa, mejor esa, que pueden hacer es preguntar. esa presentación que usted va armando, esa la va a subir a... No. Porque es que hay algunas, es que en algunas, o sea, yo estuve viendo en algunas estas, el audio, bueno, no sé, se traba y eso, de lo que, entonces de pronto la presentación complementa. Ok. Sí, si quieren la subo. Listo. Si quieren yo la subo. No hay problema. Ya. Es más, la voy a subir a esta donde esté y la subo en el material ya cuando la plataforma esté funcionando. Y Gracias, profe. igual date cuenta que es muy rápido. O sea, date cuenta que es muy rápido de hacer, de copiar, pegar y no es como no hay que guardar la imagen o jalarla de Excel o tomar el pantallazo, sino prácticamente que clic derecho y lo que No voy es haciendo tanto en por el. eso, por los apuntes que están dentro de eso, Bueno, sobre el machine learning y demás, no tanto por eso. listo. No te preocupes. Ahí les voy enviando el código para que lo ejecuten y vamos más bien mirando las gráficas, la clase de hoy. Entonces, el día, un segundo, es que si es Aura la que me está preguntando. Listo. Había dejado suelo dejar mi teléfono en modo silencioso, pero está esperando que me respondiera ahora y me dice que no hay ningún problema. Entonces, súper confirmado que la clase del miércoles. Entonces nos vamos a extender un día más y el día de las velas. Entonces, de pronto si alguien no estaba, el día de las velas no vamos a tener clase y esa clase se repone el próximo miércoles y así todos estamos en familia. ¿Ya? Profe, ¿Vale? y no envías un correíto ahí como para que otros sepan? Listo. Voy a tomar nota que no se me vaya a olvidar de enviar el correo.
para que no se conecten o alguien, si alguien no estudia esta clase, enviar correo. Listo, enviar correo. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué va a hacer de una vez? Voy a moverla en el calendario. Regáleme un par de segundos y la muevo en el calendario y sé que ahí a todos les llega la actualización. ¿Les parece? Por favor, Sí, dispensen profe. un Confirmamos minutico. acá. Exactamente, regálame un segundito y la voy a correr. Espera un segundo, lo miro aquí tipo mes y la cambio, la muevo. Entonces tenemos curso de Machine Learning. Este lo paso para el 14. Y este evento. Ok, ¿qué anotar? Esto ya hizo el cambio y ahí ahorita me confirman si a todos les llega la actualización y así nos vamos tranquilos. Listo. Entonces vamos a ver si el día influye en la compra. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una tabla que va a ser igual a mi pd.crosstab de mis datos, para este caso del day of week, y de mi data frame Y. Entonces ustedes saben lo que pasa ahí. Simplemente lo voy a escribir acá. Ahí lo tenemos por cada uno de los días. Vemos que ya empezamos a tener cosas. Son días hábiles nomás que se están teniendo en cuenta. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces voy a convertir esa tabla que hice para que me quede en porcentual y no tengamos sesgos. Y voy a copiar y pegar mi gráfica, siempre con la recomendación de que cuando copiemos y peguemos, porque la gráfica es la misma, tengamos en cuenta de cambiar los títulos para que no pasemos una vergüenza. Entonces, ya no es estado civil en función de la compra, sino día de la semana. En función de la compra, aquí sería día de la semana. Y efectivamente, aquí lo tenemos. Uno podría decir que de pronto bueno, aquí me quedaron en desorden, me quedaron primero el viernes, pero podríamos decir que, no sé, no veo mucho la diferencia. ¿Qué opinan ustedes? Yo no veo que la diferencia sea tanta. O sea, en realidad no, creería que el día de la semana no es Parece, tan importante. no parece lo relevante, sí. Sí, no parece tan relevante. Si miramos, sí podría haber por aquí una pequeña, pero no, diríamos que para este caso y para este análisis que estamos haciendo, Si no, acaso casi definitivamente pareciera que yendo para el final de la semana y ligeramente menos. No, mentira, ni siquiera es final porque no eso. está en orden. Es Ujú. viernes. Sí, Exactamente, no, no, para si nada. es viernes, el lunes, no, definitivamente no. Entonces vamos contestando nuestras preguntas. Influye significativamente. Listo. Vamos a ver, ¿será que el mes? Pues vamos a hacerlo nuevamente. El mes tiene, bueno, yo les dije que les iba enviando el código para que ustedes estén más concentrados en el ejercicio de análisis que en código, porque ten en cuenta el código, casi que lo hice una vez y lo que hago es repetirlo para cada una de las variables. Entonces, les envío para que estemos más pendientes del análisis que del código por hoy. Por hoy. Ya listo, el mes tiene influencia en la compra. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo de siempre, solo que en este caso vamos a utilizar la variable mont en función de lo mismo. Vamos a hacer nuestra transformación para que me quede con valores absolutos.
Y de una nos vamos con la visualización. A ver cómo nos va. Y te lo tengo. Y lo único que voy a decir es mes, simplemente mes, en función de la compra, sí está bien. Aquí no sería día de la semana, sino mes. Wow, aquí sí tenemos, aquí sí hay. ¿Qué opinan? Pues en definitiva hay algo importante en diciembre y en marzo. Exactamente, y puede ser alguna, ahí ya empiezo a ver como cosas de estacionalidad. Y definitivamente agosto, julio, mayo y noviembre son como meses malitos para eso, para ese tipo de cosas. Entonces ahí uno ya podría empezar a decirle al cliente, pues, ¿cómo va Oscar con esos datos? Pues por ahora le puedo decir que si usted se enfoca en sus clientes con un grado universitario, solteros, y refuerza sus campañas en diciembre y marzo, podría llegar a tener un incremento en sus ventas, ¿cierto? Y lo hicimos muy, muy, muy rápido. Entonces voy a colocarle el mes. Tiene una clara influencia en la compra del producto. Bueno, como estamos, digamos que haciendo un informe, entonces podría colocar de preferencia, se sugiere hacer campañas de ventas en los meses de diciembre y marzo. ¿Listo? Y es más, si se tuviese información como de varios años y comparar ahí los meses, sería incluso más Ah, confirmante que esos claro, meses efectivamente. Y no fue algo claro. especial de ese año, ¿no? Sino algo Ah, consistente. eso justamente, eso es lo que tenemos que ver. Puede ser que ese año pasó algo en especial. Resulta que se hicieron el primer diciembre, donde nos levantaron el tema de cuarentena, pudo haber sido eso. Entonces, eso que esas preguntas son las que vamos a hacer. Vengan, pero esto sería este año, ¿qué tal? Porque entonces podría decirle al cliente, voy a colocar eso que tú acabas de comentar. Eh, pero para confirmar, en lo posible, se solicitan datos de años anteriores. Si estamos trabajando por regiones, también. Si estuviéramos trabajando por países, pues también. ¿Listo? Nos damos cuenta que sí, efectivamente, los meses tienen influencia. Ahora, ¿será que la edad influirá? Vamos a verlo, ¿no? Profe, ¿cómo, Dime. cómo se haría en la gráfica para que se ordenaran los meses en orden cronológico? Enero, Ah, febrero. ok. Ahí tendría, bueno, ahí sería un poco más compleja esa visualización, porque tendría yo que hacer una lista y asignar los números de los meses y luego asignar los nombres como tal. Entonces, voy a colocarlo aquí para poder avanzar. Voy a hacer una gráfica donde estén colocados los valores en barras y ordenados los meses, ¿vale? Lo hacemos Habría que muy hacer rápido. un fit, ¿no? Un fit no, sino un zip con los Exactamente, números. como hacer un zip con el número y el nombre. Y es más berraco todavía y que los meses estén en español. Entonces voy a hacerla porque veo que les ha causado interés. Entonces esa grafiquita va a ser una donde estén organizados los meses en español y con los valores, ¿vale? Así para que les quede a ustedes, llegan a necesitar. Entonces ya para la próxima clase me robo 10 minutos y la hacemos ahí, ¿vale? Yo sé que yo lo he hecho, Vale, pero no recuerdo. gracias. Perfecto. Esperen un segundo. ¿La edad tiene influencia en la compra?
Pues vamos a hacerlo para este caso, pues con el tema de la edad no va a hacer ninguna transformación, va a ser directamente un histograma con nuestro, para que no se les olvide cómo utilizamos nuestra librería Matplotlib pelada, por decirlo así. Permítanme, se me olvida que les dije que les enviaba les envió todas las transformaciones para que ustedes simplemente las ejecuten ahí y estamos más pendientes como del análisis. Ahí van, y aquí se vamos a hacer simplemente un histograma. Ya ustedes saben qué significa nuestro fix size. plp.ist, el que hacíamos anteriormente, de nuestro data frame data, de la variable age. Para que nos quede bonito, recuerden que tenemos el parámetro rwidth, para que nos queden separaditos y bonitos de 0.8. Aparte de eso, para que lo vea mejor, vamos a colocarle un título mejor. Entonces ahí diga histograma de edad. Vamos a colocarle simplemente un plt, perdón, plt.label. Y que le vamos a colocar simplemente edad en español, que es más bonito. Vamos a colocarle también unas líneas guías para que podamos ver mejor los resultados. Entonces vamos a colocar un grid. Y vamos a colocarle un plt.show para que no nos muestre este mensaje feo. Y miremos a ver si la edad. La edad tiene funciones. Ahora, respóndame, ¿la edad sí tiene que ver con la edad? Sí, claro. Sí. Es muy claro, ¿no? Que las personas que están, bueno, no, Los jóvenes nos endeudamos. total, total, y es cierto, ¿no? Las estadísticas dicen que las personas entre 30 y 40 años son las que más se endeudan, y efectivamente aquí lo muestra. Entonces, así rápidamente, si yo les preguntara, bueno, ¿qué hago para mejorar mi desempeño en el producto que estoy vendiendo? No he aplicado ningún, ya voy a aplicar Machine Learning, ya le voy a decir algo, pero ¿qué le dirían ustedes? ¿Qué consejos me darían? Digo, oye, ¿cómo hago para mejorar mis ventas? Centrarse en un segmento de mercado entre los 30 y 40 años. Vender Exactamente. en los meses de, bueno, ahí toca mirar. ¿Qué meses Que eran? que sean solteros, que estén entre los 30 y 40 años, Los de diciembre y marzo. y ubicarlos y hacerles énfasis en diciembre y en marzo. Exactamente. Y después uno pregunta, después uno dice, pero es que Google, ¿por qué me está espiando? Pues en realidad no, Google, definitivamente, entre más información tengan mía, la publicidad y la segmentación es más exitosa. Y aquí lo estamos viendo. Pero porque a mí me llaman a ofrecerme tal cosa, porque ya uno se da cuenta que simplemente alguien, en algún momento, probablemente esto ya esté automatizado, está haciendo ISO en algún momento este mismo análisis. Voy a hacer una transformación y como esto, o sea, como vemos que efectivamente aquí, pero bueno, entre 30 y 40 años está muy amplio. Voy a hacer un diagrama de barras, mejor dicho, como me doy cuenta que efectivamente era, pero bueno, es que entre 30 y 40 años hay mucha diferencia, ¿cierto? O sea, pueden haber hay casi que una década entre uno y otro. Entonces, voy a decirle a mi cliente, no, vamos a ser un poquito más específico porque realmente la edad sí influye en la compra. Entonces, vamos, como les decía, a hilar un poco más fino en este caso. Y ahora sí voy a hacer una transformación para hacer una tabla, una costa de data. Para este caso, age, ya saben, que nos resuma en función de data, y, perdón, y entre comillas, y les voy a enviar la visualización para que ustedes lo van haciendo y seguimos avanzando. Bueno, voy a hacer aquí una tabla. Si miramos esta tabla, pues por el rango de edad,
tan grande, pues va a ser una tabla larguísima, miren todos los valores que tiene, pero vamos a hacer una grafiquita rápida de esa tabla. Acuérdense en un punto plot de tipo barra. Aquí por fin esto está funcionando de autocompletado, no lo quiero stage, porque no quiero que demuestre una barra encima de la otra, porque quiero saber específicamente lo de cada edad. Y un prt.show. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, miren, aquí está el rango de los 30 y los 40 años, y vemos que ahí hay un segmento de 30, 31, 32 y 33, o sea, los 30 a los 33 años, interesante, y también como de los 36 a los 40, por algún motivo la gente entre los 34 y los 35 no compra tanto, ¿no? Están pagando las Entonces, deudas anteriores. yo creo que se endeudaron los primeros años, aquí pagaron las deudas, aquí se volvieron a endeudar, algo así. Bueno, pues, estoy hablando, estoy ahora diciendo cosas, habría que analizarlo un poco más, pero ahí vemos, con este ejercicio estamos viendo cómo es la segmentación, ¿no? Cómo puede llegar a ser la segmentación de los dados que nosotros ya lo vemos. ¿Listo? Entonces, vamos hasta este momento. O sea, hace una hora y 15 minutos, no teníamos idea de qué era esto, ¿no? Lo que yo les dije, que eran unos datos bancarios, pero ¿cómo creen que nos fue en esta horita de trabajo? Como que ya tenemos idea que nos enfrentamos de allá a acá. Sí, sí. Enormemente. Entonces, pude haber llegado de una vez a que hiciéramos las transformaciones y aplicar nuestra regresión logística, pero al fin y al cabo eso es código que vamos a ejecutar. A veces este trabajo de aquí es más valioso o aporta más, y se dan cuenta, aporta más y muy rápidamente le da valor agregado a lo que hacemos. Entonces, Profe, qué estos pena, son, una pregunta. Lo que dime. pasa es que yo hice la gráfica con el mismo método que estábamos haciendo todas las anteriores, pero con Edge, ¿sí? Ok, sí, Y no sé ¿no? por qué a mí me arroja los datos totalmente al contrario. O sea, como que entre todas esas edades no compraron. Y es al revés. Si Entonces, quieres, si quieres compártelo y lo miramos a ver qué pudo haber pasado, ¿vale? Y otro detalle, profe. Pues Dime. mirando la gráfica, realmente o sea, todos los que están por encima de 60 años, casi que o todos dicen más sí que no, ¿Listo? o están empatados, lo cual es interesante, pero no se Exacto. llaman tanto, no se llaman tanto, y esa es la Ahí, diferencia. ahí exactamente, y eso es lo que nosotros empezamos a ver rápidamente. Disculpa un segundo, ya estoy contigo, pero creo que ya vi el error, si quieres ver la gráfica. Quítale el stake porque estás apilando las barras. ok, Sí, ok. sí, exactamente. Ejecútale y miramos a ver. Sí, bueno, espérame un segundo. Bueno, Sí, sí, sí. ahí, ahí, No, ahí lo estás viendo de escalas. Bueno, déjalo un segundo Es porque, que, mira, ahí estás confirmando lo que Pedro está diciendo. sí, ¿Ves? es que tienes el código este que le aplicaste el mismo código a todos del div, pero en Sí, este, este, pero sí, en ese no, sí. no había exactamente. que hacerlo. Y lo estamos viendo, pero mira que sustos que dan gustos. Porque mira que ahí está confirmando lo que tú dices. La gente mayor compra, llámela y esa gente le compra. Mire, gente de 86 años, de 82 años, de 75 años que todos compraron. Entonces empezamos a ver insights. Voy a compartir yo. Discúlpame un segundo. Qué pena, profe. Ya. Oscar, ¿me pasas ese del último, de la última? Porfa. Claro, ya te lo envío, es este. Y esos son, qué chévere porque verdaderamente es que uno aprende que hacer este tipo de discusiones porque si miramos nuestra gráfica, eh, digamos que aquí se ven muy chiquiticos, aunque son poquitos. Vean que efectivamente hay gente mayor que tú la llamas y compra. Probablemente gente jubilada
o el producto pueda tener interés para esa gente, ¿no? Voy a inventarme algo, resulta que es un CDT que le pueden heredar a sus nietos y les puedes dejar un ahorro. Esto me lo estoy inventando, ¿no? Ahí ya tendríamos que analizar las conversaciones. Si quisiéramos analizar eso, analizar las conversaciones del call center, analizarlas con procesamiento del lenguaje natural y ver que de pronto por qué las personas están mayores no preguntan para comprar, ¿no? Pero pues sí, aquí lo vimos como no lo vimos bien porque está en la colita de nuestra gráfica, ¿vale? Entonces, como les decía, y les decía en un principio, normalmente uno está como el 80 o 70% de su tiempo haciendo esto, analizando, preparizando datos. Dime. Ahí se podría también, pues, lo que veo entre los 61 y los 86 años, que es donde compran, se podría mirar la duración de la llamada. Siento que también uno a veces, por no tener tiempo y esas llamadas las hacen siempre entre semana en horario mientras que uno está trabajando, pues no le pone atención. Y esa es gente que ya está prácticamente pensionada. Entonces, Tiene gente que toda le la dedica el razón. tiempo a Tienes toda, escuchar el producto. exactamente, tienes toda la razón. De pronto hay gente que está un poquito solita, los adultos mayores tienden a quedar un poquito solitos por lo que tenemos que trabajar. Entonces, de pronto la persona se pone a conversar, de pronto son llamadas largas, ¿no? De pronto la gente empieza a hablar, empieza a interactuar y se siente cómoda con el vendedor y termina le comprando, ¿no? Eso podría ser otra opción. Entonces ahí vendría, voy a colocar eso que tú acabas de colocar, se sugiere analizar las conversaciones. Imaginemos que esto es un call center, no sé, un call center. Para encontrar los patrones de compra de las personas mayores, ¿no? Miren ahí. Ya estamos dando mucho valor a nuestro trabajo y si se dan cuenta, a veces hay gente que le parece esto cansón, pero den cuenta que en una hora bueno, ya llevamos 1 hora y 40 minutos, ya estamos sabiendo, o sea, hay un data frame que les compartí yo, que ustedes ni idea de una cosa que llegó ahí que teníamos que analizar. Ahora, miren que ya estamos empezando y seguramente que seguimos mirando variables o de pronto se nos ocurra combinar variables, seguimos votando insights. Des en cuenta lo importante y este ejercicio lo quiero hacer para que se den cuenta de la importancia del análisis exploratorio de los datos, ¿vale? Ahora sí vamos a empezar a convertir todas esas variables categóricas en variables DUM. Vamos a colocar transformación de variables. Me disculpan si por ahí en algún momento se me da alguna, como estoy hablando y escribiendo, de pronto se me dan errorcitos por ahí, me disculpen. Categóricas a sumis. Si quieren me van recordando cuáles son qué es una variable DUM. ¿Qué como tal, como tal, qué es? ¿Y qué No me es? O acuerdo sea, bien, porque pero sé que es como, o sea, es una variable entre comillas desechable. O sea, es como que la puedes crear para hacerle un análisis, pero no es, exacto. eh, Es, o sea, exacto, es una no sé variable que cómo. utiliza, Sí, eso, es supongo. como convertir nuestras, ¿Cómo convertir? es convertir nuestras Esas sí, convertir como hombre, mujer en como datos como que se puedan contar, 0, 1. Numéricos. exactamente, Sí. exactamente, como convertir variables categóricas en numéricas. Recuerden que si yo podría decir, bueno, los que tienen la educación universitaria le dejo 1, a los que tienen educación básica le dejo 2, le dejo 3 y les dejo 4. Pero al final, nuestro algoritmo, los que tengan sus valores mayores, recuerden la jerarquía de las variables, podían empezar a darnos datos erróneos, porque como tienen un valor más alto, pueden empezar a crear un sesgo. Cuando a todos les estamos dando el mismo valor, o 0 o 1. Entonces, eso es básicamente lo que hacen mis variables categóricas. Voy a colocar aquí. Yo ya sé cuáles son las que, les voy a copiar esta parte porque aquí yo ya sé cuáles son las que son categóricas
Entonces, eso lo copio para que avancemos. Ya analizamos bastante los datos, entonces sé que ya sabemos cuáles son las que tenemos, cuáles son categóricas y las que las vamos a convertir en variables dummies. Para los ejercicios que habíamos hecho, nosotros habíamos convertido estas variables sin hacer una función. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí ya copiar y pegar se vuelve cansón. Entonces vamos a hacer una función rápidamente. Se las voy a compartir. Voy a ir a hablar, les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo. Pero esto lo único que va a hacer es para poder convertir rápidamente todas esas variables en variable dummy sin tenerme que hacer una por una. Entonces voy a colocar en función para transformar nuestras variables. Va a ser una función muy rápido. Enter. Entonces voy a hacer, perdón, les dije una función, pero estaba pensando en un iterador. Voy a hacer un iterador para que esto se haga todo muy rápido. Entonces, por cat, de categoría, por categoría, vamos a escribirlo más bien completo. Categories. Lo que quiero hacer es, voy a crear una variable que se llame lista de categorías o cat list. Y esto lo que va a quedarme es un nombre. Con un f-string, es decir, le va a colocar el índice, no, sino, se me olvidó esta palabra. Bueno, antes de que le dé el nombre, le va a colocar para el caso de educación, le va a colocar le va a colocar antes de la palabra categoría, o sea, es decir, me va a quedar categoría universidad, categoría básica, categoría técnica. O sea, lo único que hacer ahí es que a cada columna le va a colocar el prefijo categoría a cada una de las variables. O sea, aquí simplemente lo que tengo que hacer es colocarle, recuerden, entre corchetes, la categoría. Aquí estaría mi categoría dummy. Voy a convertir eso en una categoría dummy. Ya sabemos que lo hacemos con nuestra librería pandas pd.getDummies, el método que utilizamos la oportunidad en nuestro data frame data, a la categoría estamos creando, y el prefijo que le vamos a colocar es categoría. Creo, profe, que puso PP en vez de PD. Ay, gracias. Categoría, voy a copiarlo acá. Recuerden que no lleva, para este caso, no lleva las comillas porque la estoy llamando directamente del iterador. Y voy a crear un data new. Data new, que es el data frame nuevo que va a colocar, donde tengo estas transformaciones. Entonces lo que voy a hacer es un punto join para unir todo el cat dummies que generamos anteriormente. Y al final, mi data frame lo va a reescribir por ese data new. Y va a ver si efectivamente este iterador está funcionando. No me salió ningún error. Sí, efectivamente, miremos qué error me salió. Data. Join sin la T, La T no va. Exactamente, la T no va. Y vamos a ver nuestro data columns. Recuerden cómo se nos va a crecer esto. ¿Por qué se va a crecer? Recuerden que cada categoría, o sea, por lo menos simplemente para educación, miren todas las categorías que tiene, que fueron las que hicimos en un principio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, o sea, va a tener, solo por la variable educación, voy a tener 7 columnas más. Por el tema de las otras variables, permítanme aquí, miro cuál es.
Esa se me va a crecer, va a tener ahí 7 columnas adicionales. Y por decir, la variable de día de la semana, porque al fin el día de la semana es una categoría, entonces voy a tener 5 más. Del mes voy a tener 12 más. Entonces, miremos cómo de nuestro data.columns, cómo se nos creció. ¿Ven? Hubiera sido muy. Estas son las variables que teníamos originalmente, ¿no? Y miren, al hacer la transformación a variables dummies, es decir, pasar nuestras variables categóricas a variables numéricas, miren cómo se nos creció nuestro data frame. Porque teníamos, si aplicamos el método len, recuerden, para ver la cantidad len de data.columns, columns, teníamos, bueno, como ya la reescribí, como ya hice Sí, ya lo cambió. ya lo cambié, pues me aparecen, pero teníamos 12 o algo así, se nos subió a 68. Entonces, tengan en cuenta eso, por eso es que es mejor una función para hacer eso. Entonces va a copiar, una función o un iterador, no es la palabra función, aquí no hicimos ninguna función, hicimos un iterador. Entonces, acá ya tengo preparadas mis variables que eran numéricas a variables categóricas. Aquí ya hacer un head de esto, pues es como un despropósito porque ya el data frame es tan grande que si hago un data.head, y no voy a ver nada porque ya tengo 68 columnas y pues obviamente no me las está mostrando todas. Y si Aquí las ya. transformas, haces la tras. Sí, puedo colocarla, pero me queda también, mira que ya también es un poquito, mira que también ya como son tantas, también me la simplifica. Entonces, también tengan en cuenta eso que en algún momento a medida que los datos van creciendo, ya no es tan fácil. Es que uno está acostumbrado a Excel, que puede ver los datos y ver la tabla ahí. Ya en estos casos, ya uno ver la tabla, si se dan cuenta, ya esto se salió de control porque tenemos 68 columnas, 4119 filas, ya es grande, ¿no? Entonces se vuelve como larga la cosa. Ahora, lo que voy a hacer también es voy a copiar el código. Yo aquí ya filtré las variables que no voy a utilizar, ya miré las que no me aportan y se las voy a mandar a ustedes simplemente. Porque voy a crear mi variable X, mi variable independiente, mi variable a predecir, y estas serían mis variables predictoras. O sea, si se dan cuenta, ya tenemos un modelo complejo, un modelo que tiene creo que aquí hay más de 20 variables. Pues tenemos un modelo que tiene cierto nivel de complejidad, ¿no? Para determinar si la persona compra o no compra. Voy a enviarles esto. Lo tenía preparado. Y creo que el X se me fue cortado. Perdón. Aquí está el otro pedacito que me faltó de X. Está acá. Listo. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer, vamos a avanzar un poquito en estos 8 minuticos, es que vamos a hacer la selección de rasgos para el modelo. ¿Se acuerdan que era la selección de rasgos o la selección de variables? Que lo vimos cuando hacíamos la regresión multivariable. ¿Alguien recuerda? Las más representativas dentro del data frame. Exact- Exactamente, eso es. ¿Por qué? Porque es que tenemos un curvo de variables. Y aquí la cosa se empieza a poner pesadas. Entonces voy a escoger eh, con qué variables me voy a quedar. Voy a ver con qué variables me voy a quedar y eso lo voy a hacer aquí muy rápido. Porque ya la hemos visto, que es la selección de rasgos. Y vamos a tener la selección de rasgos. Voy a decirle lo ideal es que yo itere, hago una pequeña iteración y mire, voy a escoger 12 a priori, pero ustedes uno lo que debería hacer es mirar cómo me va con 6, cómo me va con 8, cómo me va con 10, hasta que lo que puedo hacer es repetir el ejercicio un par de veces para saber con qué combinación de variables el algoritmo se me comporta mejor.
Puedo tomarlas todas si yo quiero, o con la selección de rasgos llegar a un punto. Recuerden cómo lo hacíamos con que hicimos una grafiquita donde veíamos que dependiendo del grado de la función, pues nos daba un mejor o un peor resultado. Para este caso haríamos lo mismo, pero con la cantidad de rasgos. Para este caso lo voy a hacer con 12 rasgos. Y voy a decir que mi RL, mi regresión logística, si escribo RM, me disculpan, va a ser igual a un logistic regression. Y voy a utilizar un solver. Un solver es como el algoritmo de resolución que voy a utilizar. Antes esto tenía implementado uno, solo siempre lo hacía lineal, pero si miramos la documentación ya hay más, bueno, la traducción de resolvedores o regresores. Si miramos el solver, vamos por acá. Solver, no lo encuentro. Aquí el solver para ver los que hay. No encuentro la variable solver penalty. Bueno, aquí hay. Si se dan cuenta, ya hay varios. Recuerden, no sé si se acuerdan los métodos de Newton para resolver ecuaciones. Pues puedo utilizar para este caso el lineal, pero los invito a que revisen cada uno de esos solver que tiene implementados, porque dependiendo de nuestro problema, pues puede funcionar uno mejor que otro. Por ahorita voy a utilizar este, no voy a tener mucho ahí para que alcancemos por lo menos a hacer la selección de rasgos ante estos 5 minutos que nos quedan de clase. Y recuerden ahora hacer voy a llamarlo RFE, que va a ser igual este método, simplemente es un método que yo traje, donde le voy a decir que mi regresor lineal me haga del n, bueno, el número de características a seleccionar sea igual al n que definí anteriormente. Voy a documentarlo aquí un poquito. Creo el regresor, ya escribí el regresor lineal, el regresor logístico para la selección de variables. Profe, Y ahí pusiste asigno el modelo. LR y no RL. Ay, perdón, sí. Regresor lineal, sí, aquí es. Bueno, dejémoslo en inglés, lineal. Logistic regression, dejémoslo así en inglés, para que nos quede igual, nos quede como está el método, logistic regression. Y recuerden que tenemos que aplicar nuestro método fit. Entonces, nuestro RFE, como lo hacíamos con la regresión lineal, nuestro RFE, le aplicamos el método fit para asignarlo a qué, recuerden. Yo creo que dejamos hasta ahí porque no alcanzamos a terminar y no quiero que el tema nos quede a la mitad. Dejemos hasta ahí y continuamos en la próxima clase para seguir con el tema, ¿no? No, es que ya estamos muy sobre el tiempo y no, pensé que se alcanzamos, pero no, lo voy a dejar hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna hasta el momento? ¿Un comentario? ¿Bien? Bastante bien, profe. Mi pregunta, si acaso, es ¿cuántas clases nos quedan? Nos quedan exactamente 4 clases. 4 clases. Sí, 4 clases. Bueno, con esta 4 nos quedan 3. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Dejar de grabar, pregunta, comentario. No, profe. No, todo muy Muchas chévere. gracias. Hoy se aprendió bastante, profe, gracias. Bueno, me alegro que les haya gustado la